Almeida, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en esta ciudad fronteriza de Juárez, ahora capital de esta tragedia migrante. Tenemos contacto en este momento con Irineo Múgica. Él es director de Pueblos Sin Fronteras, defensor de derechos humanos, nacido en Michoacán, tiene la ciudadanía estadounidense, él fue migrante en su momento y hoy es un activista por esta causa. Irineo, muchas gracias por aceptar la invitación para conversar con la audiencia de Grupo Fórmula. Te tengo una primera pregunta, si me permites. ¿Qué será peor desde tu punto de vista? ¿Tratar de llegar al país vecino donde tú ya estuviste? ¿Tratar de cruzar hacia Estados Unidos? ¿Tratar de perseguir el sueño americano? ¿O bien sufrir la pesadilla mexicana? ¿Qué responderías, Irineo? Muy buenas tardes. Pues mira, lo más difícil yo creo de todo esto es tal vez, o sea, la pesadilla mexicana. Todo migrante te lo puedo decir. Lo peor del camino muchas veces es en México, porque no es, o sea, la pesadilla americana es dura por un día o dos y después llegas o no llegas. Pero en México no, se sufre, es una tortura latente o sea, que te deja marcas para toda la vida. Y como vemos, donde más mueren, donde más fatalidades hay, donde más son secuestrados, donde más son violados, son en México. O sea, lo peor está en México. ¿Te parece que la tragedia de Juárez nos viene a restregar en la cara lo ya sabido, que en términos migratorios México es una cárcel donde no cabe el trato humanitario, que estamos sometidos de manera irremediable a la imposición de Estados Unidos de contener la amenaza migrante? Yo creo que no estamos sometidos. Yo creo que López Obrador optó por utilizar a los Estados Unidos y lucrar. Ahora sí, como dice Shakira, facturó la desgracia de los migrantes. Y la verdad, o sea, el haber puesto y cambiado a Tonatiuh Guillén, que en su tiempo se le consideró una persona que realmente respetaba los derechos humanos y que una persona que llevaba de una manera humanitaria, pusieron a un militar. Y este militar se ha encargado de deshumanizar, de tratar a las personas como animales. Lo hemos visto con los africanos, donde les pisaban la cabeza. Hemos visto las mujeres que han abortado por los golpes del Instituto Nacional de Migración, y ningún solo agente ha sido siquiera sancionado de manera, o sea, visible. No hay una responsabilidad para con el Instituto Nacional de Migración, y el comisionado, por ejemplo, Paola López Rodas, una de las delegadas que tenía su esposo, que era el dueño de los trailers, el cual fueron culpables de la muerte de los del trailer. No hay una sola persona que ellos hayan sancionado, que hayan quitado o que haya algo. Si no hay responsabilidad, dice él mismo, o sea, su desconocimiento, que iba a deportarlos hasta Marte a los migrantes. La verdad, el comisionado se ha encargado por su perfil de criminalizar a los migrantes, y todo esto es gradual, y esto ha hecho que ahora sus manos y las manos de México estén manchadas con tanto migrante muerto. Es gracias a su falta de conciencia. Un militar no puede hacer el trabajo que se conlleva con derechos humanos a una persona con humanidad. Él no la tiene. Lo ha demostrado en todo el sexenio. Irineo Múgica, ¿dónde queda aquella oferta presidencial al inicio del sexenio de la política de puertas abiertas para brindar cobijo a todos aquellos que vienen huyendo de la violencia, de la pobreza, de la frustración en sus países de origen, y quienes tienen todo el derecho de hacerlo? Los migrantes salen de su infierno, del infierno de sus países de origen, pues para hundirse en otro, ¿no crees? Sí, definitivamente. O sea, él sembrando vidas, palabras bellas en un presidente que realmente, pues, o sea, vendió sus principios, vendió a México a los Estados Unidos, y ha vendido, o sea, ha pagado todos esos tratos que tiene de eso. Están pagados con sangre inocente, sangre de los migrantes, no solo de los migrantes centroamericanos o venezolanos, sino también de nuestros migrantes que han migrado más que en otros tiempos. Ahora, ¿qué sigue, Irineo Múgica? ¿Qué sigue? ¿Qué debe seguir en demanda? Tú eres un activista, director de Pueblos Sin Fronteras,
Tú trabajas por los derechos de las personas migrantes, has fundado 7 albergues, has documentado abusos contra migrantes, has acampado en varias caravanas, has sido objeto de agresiones, de amenazas de muerte por tu labor. Tú tienes autoridad para decirnos qué sigue, qué debería seguir. Miren, lo que debemos de seguir es que primero estas cárceles, los migrantes no son criminales para ser encarcelados, deben de estar en una situación, o sea, más, un poco mejor trato. Esas cárceles están diseñadas como para criminales y los peores criminales. Segundo, o sea, deben de darse la documentación y procesar. Estas personas tienen derecho, deben de hacerlo. Los Estados Unidos deben de exigirle una corresponsabilidad. Digo, México debe exigirle a los Estados Unidos una corresponsabilidad. El título 42 se debe determinar. Estas personas tienen derecho y deben de estar procesadas en que sean las cortes. México debe de definitivamente desaparecer el Instituto Nacional de Migración, no solo al comisionado. Eso lo prometieron a principios del sexenio. Iban a cerrar las estaciones migratorias, iban a cerrar siglo XXI. Nada de eso se ha cumplido. Esas eran las promesas de campaña de López Obrador y de la Cuarta Transformación. No hay cuarta transformación sin los migrantes. No hay cuarta transformación fundada con sangre de los migrantes en los cimientos de esta transformación, que no ha sido más que una desgracia para los migrantes y para nuestro país, porque nuestros migrantes están migrando más que en los últimos 3 sexenios, y eso está en los números, el número que se regresa. La verdad es que la cuestión, o sea, lo que se necesita es mucho, pero comencemos con deshacernos con la persona que se ha encargado de ser el verdugo de los migrantes, el que los manda a la frontera norte, los deja caminando todo el camino, los regresa para atrás y los vuelve a hacer, mientras el crimen organizado pues tiene fiesta. O sea, el 90% ahorita del tráfico de personas, o más bien del movimiento de personas, está por el crimen organizado. Todos los carteles están metidos ahora en el tráfico, junto con el cartel de migración, porque la verdad es un cartel. Y hemos visto cómo, y en el Holocausto yo creo, que nos horroriza tanto, pensamos que nosotros íbamos a dejar a morir unas personas enfrente de las cámaras y sin ningún tipo de, o sea, siquiera rasguña la celda para decir que está tratando de sacarlo. O sea, ¿cómo es posible? Gracias. Y el Instituto Nacional de Migración, claro, la verdad es que Tonatiuh Guillén, comisionado, debe de ir de esta cuarta transformación, que se lave las manos y que comience con deshacerse de una persona que no tiene... Sí, te refieres a Francisco Garduño, porque Tonatiuh Guillén dejó de ser el comisionado de migración al inicio del sexenio, él se puso al margen y fue nombrado Francisco Garduño, un hombre experto en temas precisamente de prisiones. Fíjate qué coincidencia y al mismo tiempo qué desgracia. Ireneo, te agradezco mucho, estaremos en comunicación si nos permites. Pues, muchas gracias, sí, en definitiva, Francisco Garduño. Exactamente, con nombre sí. y letra. Claro que sí. Muchas gracias.